Estábamos viendo en las placas el encuentro que se desarrolló y que seguramente fue el inicio de lo que puede llegar a ser, a ver, la tan temida para algunos fase 1, Vero. Bueno, hay que ver cuál es la decisión que se toma finalmente. Sí es cierto, Silvia, que se está prestando mucha atención a la curva de contagios, al aumento de muertos también y a la ocupación de camas, sobre todo en terapia intensiva y sobre todo, obviamente, la atención depositada en el área metropolitana, donde se registra más del 90% de los casos. Veíamos recién justamente al ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires refiriéndose a ese tema, ¿no? Puntualmente, las camas en terapia intensiva, ¿hay personal para atenderlas? ¿Podemos ver con vos cuál es el porcentaje? Vamos a ver los porcentajes, Dale. porque este no es un dato menor, no es únicamente la ocupación de las camas, sino el personal disponible para atender las terapias intensivas. Vos sabés que los terapistas son personal muy especializado y en caso de necesitar traslados de pacientes de terapia intensiva también es una situación complicada. Claro. Vamos a observar cómo está la situación en cuanto a la ocupación de camas de terapia intensiva. En el área metropolitana, conurbano, Ciudad de Buenos Aires, el 53,2% de las camas están ocupadas. Ocupadas las camas, no obviamente únicamente con casos de coronavirus, sino camas ocupadas en terapia intensiva. En el conurbano bonaerense es del 51% la ocupación de camas en terapia y en la ciudad de Buenos Aires es del 57%. Con un clima que avecina justamente más frío y las enfermedades propias del invierno, las cifras son alarmantes. Sí, exactamente. Las cifras son preocupantes porque va en aumento. Lo que están observando es que no está estable el porcentaje de camas ocupadas, sino que obviamente aumentan los contagios, pero también aumenta la movilidad de la gente. Los accidentes de tránsito que durante el aislamiento estricto obviamente no estaban ocurriendo, no en la misma medida que ahora con más flexibilizaciones. La ocupación de camas en el conurbano bonaerense. Esto es lo que preocupa porque hablamos recién del área metropolitana en promedio. Ahora, hay zonas del conurbano, distritos del conurbano donde los números sí son realmente preocupantes. El caso de Esteban Echeverría, el 82,6% de las camas de terapia intensiva están ocupadas. En Morón el 75,2% y en Florencio Varela el 70%. Pero con una tasa de duplicación de casos que también es ¿de cuánto? ¿De una semana en este momento? Es de una semana, sí, y la verdad es que no hay... El problema es que no se está llegando al pico. Pareciera que, bueno, ayer tuvimos más de 2.200 casos en un día de contagios de coronavirus. Si bien hay quienes dicen que, bueno, se hacen más testeos, aparecen más casos, la ocupación de camas de terapia intensiva es un dato que se está tomando con mucha atención por la gravedad de algunos casos. Omar Sued hacía declaraciones aquí a TV Pública en el día de ayer y decía esto: no sabemos si este es el pico, pero podemos actuar para que sí lo sea. Exactamente, y contener, insisto con esto, no únicamente el nivel de contagio, sino la circulación que genera que haya otras situaciones que puedan derivar en la ocupación de una cama de terapia intensiva, como el caso de los accidentes. Pero también nos trajiste una encuesta, ¿de qué se trata? Una encuesta porque se está, bueno, en este escenario, cuando se habla de volver a la fase 1, de medidas más estrictas, también se vuelve a hablar del cansancio, del agotamiento a propósito de la cuarentena. Se sabe que el aislamiento es la única medida, Silvia, para contener los contagios. No hay vacuna, así que es la única medida que puede tomar el gobierno y ya se está evaluando de la posibilidad de volver más estricto el aislamiento. ¿Qué es lo que piensa la gente? Una encuesta de Analía del Franco, 700 casos hace pocos días, entre el 12 y el 14 de junio. Más del 50%, el 54,4% considera que hay que mantener la flexibilización, que hay que mantener la cuarentena e incorporar algunas flexibilizaciones. El 31% considera que debe mantenerse sin modificaciones y el 17,4% que se debe abrir. Hay que decir que esto quiere decir que más del 80% de los encuestados cree que la cuarentena o el aislamiento debe seguir, con más o menos flexibilizaciones, pero el aislamiento debe seguir para contener los contagios. Pero volviendo a fase 1, esa es la parte complicada, ¿no? Es como decir otra vez sopa para muchos. Bueno, es que también se está hablando mucho de volver a la fase 1 y probablemente lo que ocurra es que se tome una decisión política que no sea estrictamente volver a la fase 1 con el 90% de la población en aislamiento. Probablemente haya alguna medida alternativa que tenga que ver con reducir la circulación, con reducir la cantidad de actividades autorizadas, pero no volver a lo que fue obviamente el 20 de marzo. Seguimos. Otra pregunta de esta encuesta de Analía del Franco: ¿qué grado de acuerdo tiene con la decisión de continuar con la cuarentena?
El 72% está muy de acuerdo o de acuerdo. Esto quiere decir que todavía, pese a esto que se insiste con que hay agotamiento, es cierto, hay agotamiento, pero la mayoría de la gente está de acuerdo con seguir el aislamiento, más del 72%, sin embargo el 26% está en desacuerdo o muy en desacuerdo. Pero la encuesta fue hecha aquí en la zona del AMBA, ¿no? La encuesta fue hecha en el área metropolitana, sí, porque sabemos que además este es otro dato que hay que tener en cuenta e insistir. El interior del país está en lo que se llama la nueva normalidad. La mayoría del interior del país aparecen algunos focos. El caso de Chaco es una situación también complicada, pero la atención hoy está depositada en lo que pasa en el área metropolitana porque, bueno, es probable que estemos atravesando en este momento el pico de contagios y también es muy posible que haya que tomar medidas más estrictas. Gracias, Vero.